no se quede con las ganas de preguntar. Bueno, pues sin más comenzamos. Sabéis que el tema de las sanciones internacionales está especialmente de moda desde el mes de febrero, pero ha existido desde hace muchos años. ¿Qué son las sanciones? Pues las sanciones son medidas correctivas que se adoptan dentro del marco de la política exterior y, al contrario de lo que su propio nombre indica, no tienen una naturaleza punitiva, sino que tienen una naturaleza correctiva. Intentan influenciar de manera coercitiva, digamos, el comportamiento de otros estados en función de lo que sería, como país soberano, mis prioridades en defensa y en seguridad nacional, que es una rama del derecho que se está desarrollando muchísimo en los últimos años. La rama se llama defensa nacional. Eh, las sanciones han ido incrementando a nivel mundial muchísimo en los últimos años, como veis en la gráfica que os pongo aquí, especialmente pues han tenido un pico en el 2016 que coincide con Trump en Estados Unidos, y Trump pues puso un embargo económico bastante importante contra Irán, del que la Unión Europea inicialmente pues también participó, pero luego se formó una alianza en la que se llegó a un acuerdo militar y la Unión Europea lo dejó atrás, y ahora pues está incrementando de nuevo con el tema de Rusia. ¿Cuáles son los tipos de sanciones que existen? Sanciones tienen muy diversa naturaleza, pueden ser simplemente sanciones diplomáticas, decir bueno, retiro el personal de la embajada, de ahí puedes pasar a sanciones personales, que serían, por ejemplo, prohibición de viajar, de entrar en un país. Sacas una lista de personas y esas personas no pueden entrar, por ejemplo, en el territorio de los Estados Unidos o en el territorio europeo. Después tenemos sanciones que también se llaman asset freeze o congelación de fondos, que significa que las personas que aparecen en una lista no se les puede enviar dinero ni ellos pueden utilizar el dinero en su cuenta bancaria. Lo que hacen los bancos es que congelan esos fondos y no se pueden utilizar. Esto lo habréis escuchado en el último periodo con los oligarcas rusos. Sanciones a oligarcas rusos, que es lo que hacen que sus cuentas bancarias dentro del territorio de la Unión, que están bajo la jurisdicción europea, pues quedan congeladas y no pueden tocar ese dinero. Y también luego hay otro tipo de sanciones que son sectoriales, se llaman, y que afectan a un sector determinado, que puede ser, por ejemplo, productos de lujo. En la Unión Europea, por ejemplo, ha impuesto sanciones a Rusia en la que se prohíbe la exportación y venta de productos de lujo a Rusia. Puede ser otro sector, el sector energético, puede ser el sector del textil, bancario, servicios. Y el gran debate que hay es si las sanciones son efectivas, porque, como ya comentaba Maricruz, se trata normalmente de un arma de doble filo. Porque, claro, si tú prohíbes las exportaciones a Rusia, también estás haciendo que tus empresarios europeos no puedan tener su negocio en Rusia, que antes sí que tenían. Y, por otro lado, lo que se está observando en el último periodo con Rusia particularmente es que el efecto de las sanciones está aumentando el sentimiento antieuropeo por parte de toda la población rusa. Es decir, que si había una parte de la población que estaba en contra del conflicto en Ucrania, ahora se está posicionando de una manera como que, bueno, los europeos y todo lo que es Occidente nos odia, con lo cual ahora estamos más metidos y apoyamos la guerra, que es uno de los problemas que se están viendo. Aquí os doy un pequeño mapa para enseñaros cuáles son los países que tienen regímenes sancionatorios y que más expansivos, digamos, porque cuando pensamos en sanciones como europeos, pues nos quedamos en un micromundo de pensar que somos los únicos que estamos imponiendo sanciones. Actualmente está imponiendo sanciones Canadá, Estados Unidos, Inglaterra ya tiene un régimen completamente diferente de la Unión Europea desde el Brexit. De hecho, yo estoy haciendo un seguimiento, ha impuesto muchas más sanciones que la Unión Europea a sectores que la Unión Europea no tiene como objetivo y que son importantes. Por ejemplo, los diamantes rusos están bajo sanciones en Inglaterra, pero no están sancionados por la Unión Europea. Japón, etcétera. Aquí sí que quería decir que el régimen de la Unión Europea, cuando pensamos en la Unión Europea siempre pensamos en los países miembros, pero también los países candidatos como Macedonia, Montenegro, Albania, EFTA countries, Finlandia, Liechtenstein, Noruega, han puesto exactamente, han trasladado la normativa europea
en temática de sanciones a la legislación nacional. Entonces, lo que sería, lo que llamamos comúnmente como sanción europea, implica sanciones de un bloque europeo más amplio de lo que son los países miembros. Una cuestión importante que sí que quería comentaros aquí, que me parecía relevante, es que la Unión Europea, por ejemplo, basa sus sanciones en un tema de jurisdicción. Es decir, tú solamente puedes imponer sanciones a un ruso que esté en el territorio de la Unión Europea, a una cuenta bancaria que esté dentro de la Unión Europea, o puedes prohibirle a un nacional europeo, independientemente de donde esté, incluso yo que estoy aquí en Estados Unidos, que yo haga una transacción con Rusia, porque yo estoy bajo la jurisdicción española, en mi caso, como europea. Estas son, digamos, las sanciones que pone la Unión Europea, que solamente tienen como target a sus ciudadanos o ciudadanos rusos que están en el territorio europeo. Las sanciones americanas son más expansivas en algunos casos, sobre todo en los países donde han impuesto embargos como Cuba y Irán. Estados Unidos tiene lo que sería el régimen primario de sanciones, que es igual que lo que hace la Unión Europea, solamente mira a los ciudadanos americanos y eso es lo que prohíbe, pero también tiene un régimen que se llama secundario, por el cual Estados Unidos le prohíbe a un europeo a que haga cualquier tipo de transacción con Irán. Eso se llama sanción extraterritorial, por así decirlo, y la Unión, Estados Unidos, que se cree, por así decirlo, los héroes del mundo, se creen que tienen también potestad legislativa para que otros países le obedezcan bajo su normativa nacional. La Unión Europea sacó, cuando se impusieron las sanciones con Cuba, un reglamento diciendo que no, que ningún ciudadano europeo estaba obligado a obedecer a la normativa americana, y de hecho sí lo obedecía, que se le ponía una multa a nivel europeo, porque no quieren incentivar que los ciudadanos europeos o las compañías europeas estén perdidas hacia a dónde tienen que mirar y qué régimen sancionatorio tienen que cumplir. Si tenéis alguna duda de esto, que es un poco más complejo, pero es muy interesante, quería comentarlo, me dejáis saber. Solamente que os quedéis con la idea de que a nivel americano la jurisdicción es bastante expansiva. Seguimos, pues nada, aquí quería dejar muy claro lo que os había comentado en la slide anterior. Estos son los países que han impuesto sanciones contra Rusia. No, perdón, estos son los países que actualmente están sometidos a sanciones. Tenéis Libia, tenéis Siria, tenéis Cuba, Bielorrusia, Irán, Somalia. Aquí hay un debate también que quería plantearos, y es por qué la Unión Europea, por ejemplo, decide imponer sanciones a Sudán, pero no ha impuesto sanciones Etiopía, ¿no? Cuando también está ahí un conflicto bélico. Bueno, si tú dices, estoy poniendo sanciones porque lo que quiero es preservar los derechos humanos y yo me considero un defensor de los derechos humanos, pues entonces tendrías que poner sanciones tanto en Myanmar como en Etiopía. ¿Por qué ahora mismo en Etiopía no se han puesto sanciones? Pues la imposición de sanciones complejas requiere, como comentaba Maricruz, unanimidad, hay temas de política externa donde algún país está en contra de que se pongan sanciones, hay intereses económicos. Y pues desde el punto de vista ético, a mí es uno de los temas que más me interesa, el hecho de que tú pones sanciones diciendo que quieres defender los derechos humanos, pero hay también otros conflictos en el mundo que están bastante olvidados. Por ejemplo, la Unión Europea no ha puesto sanciones a Hong Kong, cuando Estados Unidos sí. La Unión Europea no ha puesto sanciones en Etiopía. La Unión Europea no ha puesto sanciones a pesar de la situación en Armenia. La Unión Europea, pues así puedo comentaros una serie de conflictos, ¿no? China, Taiwán, tampoco se está hablando de sanciones. Y luego, pues, curiosamente, aquí hay lo que se llama en inglés overlap, se entrecruzan regímenes sancionatorios donde tanto Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Europea han puesto para algunas cosas exactamente las mismas sanciones contra Rusia, pero otras sanciones son diferentes. O, por ejemplo, Cuba está sometida a sanciones por América, pero no por la Unión Europea. Y entonces esto hace que el régimen a nivel internacional sea complejo y requiera que los juristas pues tengamos que intervenir, porque una transacción internacional puede estar sometida a distintas jurisdicciones dependiendo de los participantes. Y para estar bajo el régimen de sanciones, lo único que tiene que ser, por ejemplo, si yo como española participo en un email de una transacción que va a Rusia desde Estados Unidos, ya estoy bajo la jurisdicción europea por ser una europea, a pesar de estar aquí.
con lo cual eso da muchísima inseguridad jurídica a las empresas, en qué caso estoy sometido o no a las sanciones, cuáles son los regímenes que tengo que obedecer, el de Estados Unidos, el de Europa. Entonces quería dejar un poco eso en el aire, que os planteaseis que el tema de las sanciones es complejo y muchas de las transacciones internacionales, los mismos actores ni siquiera saben qué ley tienen que mirar, con lo que siempre recomendamos que vayan a abogados, de hecho, que puedan mirarlo desde las distintas perspectivas. Focalizándome ahora un poquito en el régimen de sanciones europeo, la Unión Europea tiene dos tipos de sanciones. Simplemente introducir, implementar lo que se ha adoptado a nivel de Naciones Unidas, digamos el régimen básico de sanciones, y luego tiene sanciones autónomas que decide expandir más allá de lo que adopta Naciones Unidas. El procedimiento para adoptar sanciones, como comentaba antes Maricruz, se trata de unanimidad en el Consejo, y la Unión Europea adopta normalmente dos instrumentos legislativos. Adopta un reglamento, que lo habréis estudiado en la clase, y adopta también el reglamento, como ya sabréis, lo que hace es que vincula tanto a las empresas como a los ciudadanos. Y por otro lado, adopta una decisión, porque también los Estados miembros están sujetos al régimen sancionatorio. Porque ellos también tienen pues, normas de contratación pública, por ejemplo, y pueden contratar a un nacional ruso una empresa rusa que construya un puente y es un contrato estatal. Entonces, ellos también están sometidos a la decisión. Después, eso a nivel europeo, a nivel nacional, hay también en España, en Irlanda, en Italia, hay un organismo nacional sancionatorio y es este organismo el que implementa las sanciones, es decir, el que investiga una posible violación y el que impone la multa, porque las multas no están definidas a nivel de los reglamentos europeos, sino que es la normativa nacional donde se determinan las infracciones, infracción leve, infracción grave, y aquí también hay muchísimas diferencias entre los distintos Estados miembros. Tenemos, pues, por ejemplo, en España no tenemos penas de cárcel, pero en otros Estados miembros, a pesar de que las sanciones no son punitivas, han recogido bajo el Código Penal pues penas de cárcel por ejemplo, hacer una transacción con una entidad que tiene los fondos congelados y darle dinero. Pongamos, por ejemplo, Chipre tiene este tipo de penalidades. Dentro del marco institucional, yendo rápido, que para terminar todos los actores, una empresa, desde que ha salido las sanciones de Rusia, la Unión Europea ha sacado un nuevo instrumento por el cual una empresa puede dar el chivatazo de que otra empresa o un empleado o una persona un cliente está cometiendo una infracción sancionatoria y puede dirigirse a su autoridad nacional y decir, investiga esta conducta porque creo que está sucediendo algo en contra de sanciones, una violación. Este instrumento es completamente nuevo. Antes, pues, no había este instrumento del chivatazo, del whistleblower, que viene ya habéis estudiado la política de antitrust, de competencia. Se ha adoptado ese instrumento, se ha pasado al régimen de sanciones. Y luego, rápidamente, pues deciros solamente que si un nacional pues, piensa que ha sido injusto el tratamiento que le ha dado la autoridad de sanciones, puede reclamar ante los tribunales y poner una apelación. Ciertamente, para que haya una homogeneización y cada uno no vaya por su lado, la Comisión Europea aquí actúa como guardiana de los tratados y entonces está en constante comunicación con cada una de las autoridades nacionales que tienen que publicar sus determinaciones, sus decisiones, y la Comisión Europea también pues funciona para que cualquier consulta, cualquier duda que bajo el reglamento europeo tenga la autoridad nacional pues se puede resolver. Y también pues nosotros como ciudadanos o como empresa podemos ir a la Comisión Europea y plantearle preguntas bajo los reglamentos y la Comisión Europea, de hecho, a nosotros, hablo como despacho de abogados, nos está, porque incluso también los abogados tenemos muchas preguntas de los regímenes de sanciones que están saliendo de Rusia, nos contestan y eso ayuda muchísimo para darle seguridad jurídica a nuestros clientes. Ya ha comentado un poco, Maricruz, que el problema de Rusia, ahora ya entrando más, dejando atrás, si hay alguna duda de sanciones, voy a pasar ahora ya a Rusia, aviso. Vamos a hablar un poquito a nivel político y luego vamos a entrar más en tema de sanciones.
Eh, Como comentaba Maricruz, el problema de Rusia no viene de ahora. Yo soy de las que piensan que directamente probablemente debemos remontarnos incluso antes de la Plaza Maiden en 2004 y que quizá la Guerra Fría simplemente la geolocalizamos en Afganistán, Siria y la dejamos ahí aparcada donde nadie le molestaba, pero ha seguido patente desde 1990 que pensamos que se terminó. Yo soy de esa opinión, pero geopolíticamente el problema, el conflicto, digamos, armado procede de este acuerdo de asociación que el presidente ruso en la época, en el 2004, prometió que iba a hacer, de repente se retiró de ese acuerdo de asociación con la Unión Europea, que no es una adhesión, pero sí que es un acuerdo comercial, un acuerdo de libre comercio, y se mostró ser mucho más prorruso en aquella época, y ya ahí hubo manifestaciones en Kiev en las cuales pues no se sabe exactamente el número de personas que murieron. Os recomiendo ver un documental que hay en Netflix que es muy fuerte, no vais a dormir esa noche. Eh, Murieron 125 personas en las manifestaciones proeuropeas. Entonces Rusia esto le sonó como, wow, ¿sabes? Como la gente está dispuesta a dar la vida por un acuerdo de asociación en Kiev en contra de su presidente. El presidente cae, hay un referéndum, luego se convocan elecciones y los presidentes a partir de ahí son más proeuropeos y empieza a hablarse de NATO, OTAN, Unión Europea y ahora con Zelensky, ¿no? Eh, el marco más reciente temporal, pues después de la invasión de Crimea en 2004, sabemos que también la parte de Bielorrusia, que ha sido muy aliada con Rusia, también ha habido sanciones con Bielorrusia. El presidente Lukashenko, sabéis que es un dictador y que bueno, que las elecciones del 2020 pues fueron claramente no democráticas y en mayo 23, no sé si recordáis, refrescando un poco la memoria, de que hubo esta diversión del vuelo Ryanair, donde le obligaron a aterrizar a un vuelo Ryanair en Bielorrusia y capturaron a dos periodistas. A partir de ahí la Unión Europea se activa, pone más sanciones contra Bielorrusia. Justo después de eso vemos cómo Bielorrusia empieza a mandar estos emigrantes a la frontera, si recordáis, en diciembre de 2021, aquí la guerra todavía no había empezado. Aumentan aún más las sanciones contra Bielorrusia, especialmente en el tema de fertilizantes, ahora que Maricruz había mencionado el tema de que granero de Europa a Ucrania. Y a partir de ahí, pues empieza a reforzar todavía más la presencia militar en la frontera de Ucrania y en febrero pues estalla la invasión. Aquí quería un poco plantearos cómo el tema de las sanciones pues tiene sus límites y el límite claro es que Rusia está muy vinculada con Europa. Esta diapositiva lo que os quería enseñar eran los gasoductos que actualmente cruzan Europa procedentes de Rusia. Y en la tabla de la derecha tenéis la dependencia en porcentaje del gas ruso. Por ejemplo, tenemos Macedonia, Bosnia, Moldavia, son todos países candidatos, dependen al 100%, Finlandia un 94%, Letonia un 93%, Bulgaria 73%, pero bueno, Alemania, Italia pues, por encima del 40% y Polonia también, y Francia 24%. Se pidió en el marco del G7 del Consejo del mes pasado que cada país miembro estableciese una ¿cómo decirlo? Una estrategia para intentar ser menos dependiente del gas ruso. Esa estrategia pues ha dado el resultado, por lo menos en Italia, de que se haya cerrado un contrato enorme para que a partir de ahora el gas de Italia proceda de Algeria. Algeria también ha sido un país donde ha habido bastante violencia y hay grupos terroristas, entonces no se sabe cómo eso va a significar, cómo se va a desarrollar a partir de ahora la política de la Unión Europea respecto al norte de África. Por recordar, Ursula von der Leyen, su primer viaje oficial fue a África. Se sabía ya que las relaciones de la Unión Europea con África van a ser a partir de ahora vitales. España quedamos ahí un poco en medio porque está el conflicto con Marruecos y Algeria, ya sabéis que no se llevan muy bien, son enemigos por el tema del Sáhara, que España se posiciona a favor de Marruecos y Algeria en contra a favor del Sáhara y en contra de Marruecos.
pues sigo porque no quiero tampoco tomar demasiado tiempo. Aquí, ¿cuáles son las alternativas al gas ruso? Os ponía pues Estados Unidos y a partir de ahí pues Qatar, que a pesar de que se celebre el Mundial este año, yo he trabajado en casos en los que Qatar es un país que ha financiado abiertamente terrorismo y ha financiado también, digamos, no quiero dar tampoco demasiado detalle, pero expansión de la islamización radical en ciertos países europeos desde el nivel oficial y ha tenido pues, conflictos geopolíticos enormes con sus vecinos como son Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, ha estado completamente embargado durante algunos años, es decir, no es una preciosa alternativa. Tenemos Noruega, Australia, que nos coge bastante lejos, los costes de transporte van a ser increíbles, Canadá sucede lo mismo, Algeria, como ya os comentaba, y Nigeria, que es un país que pues ya se sabe que se está desarrollando muy rápido. Voy a intentar ir más rápido, esto ya lo ha explicado Maricruz, son los distintos sistemas de apoyo que la Unión Europea, distintas iniciativas de ayuda que la Unión Europea está teniendo. Para poder dar tantos millones, lo que ha hecho fundamentalmente ha sido coger el presupuesto que ya estaba aprobado, el marco plurianual, y ha reorganizado el gasto de fondos de cohesión y fondos estructurales, y lo que está haciendo es, digamos, orientar ese dinero fundamentalmente a la acogida de refugiados. Es decir, la Unión Europea se ha focalizado muchísimo en facilitar el proceso de visado y dar dinero para la acogida de ucranianos dentro de su territorio nacional. Sigue expandiendo pues, la posibilidad de programas empresariales, existía ya el programa Erasmus+, Erasmus Entrepreneur. Ha habido ayuda financiera de loans. Ha habido por primera vez, que creo que no lo hemos comentado, la Unión Europea va a financiar la venta de armas, que estaba completamente fuera de lo que la Unión Europea ha hecho en los últimos 77 años, desde que comenzó la posibilidad de que dinero de las arcas públicas europeas sea destinado a la compra de armamento. Esto ha sido un tema pues, de debate y al final se ha decidido así. Y la Unión Europea también ha liderado iniciativas de fundraising. Hace poco pues comenzó esta iniciativa que se llama Stand Up for Ukraine y en inglés son 9.1 billions, que en español serían miles de millones. Y los países que actualmente están dando más apoyo militar en armamento serían Polonia, República Checa, los países bálticos, Alemania, España también, Holanda y Dinamarca. No sé si lo podéis ver o si está muy lejos, esta tabla que os ponía aquí, esta gráfica, hace, digamos, una división por tipo de ayudas. Como veis, el que más está ayudando ahora mismo a Ucrania es Estados Unidos, la franja roja sería ayuda militar, la franja verde es ayuda humanitaria y la franja azul es ayuda financiera. Segundo país, a pesar de no ser un país muy rico, es Polonia. Después está Reino Unido, República Checa, que es un país pequeño para la cantidad de ayuda que está dando, Alemania y, bueno, a mí personalmente me sorprendió pues no ver en uno de los primeros a Francia, por ejemplo, ¿no? O Italia está bastante más abajo, que no le coge lejos el conflicto, por así decirlo, y que Italia y a lo mejor Letonia no se diferencian tanto en los niveles de ayuda, cuando a nivel de Producto Interior Bruto son tan distintos, tienen volúmenes de Producto Interior Bruto tan dispares. Me paro aquí, si tenéis alguna duda, pues ahora es el momento. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de cómo va hasta ahora? Porque aquí estamos ya a la mitad y Maricruz, cuando quiere que acelere, también me dice, ¿eh? Aquí quería poner este vídeo porque vamos a entrar en el tema de la festividad de las canciones. Sí. Ana, vamos a intentar poner más grande la presentación porque no sé por qué se ve tan pequeña. Es que aquí puedo ponerla. Esto ¿por qué no se quita? A la X abajo. Ahí. Ah, ya está. Si hay cualquier duda de cualquier punto que haya dicho hasta ahora, súper contenta de entrar más en debate, más a nivel de lo que más os interese. Obviamente, yo estoy dando una presentación general, pero si hay alguien que esté interesado por un tema en concreto, me lo dejáis saber. Y bueno, yo también pensaba ajustar de ancho.
No, porque si la ajusto de ancho... Bueno, pues creo que así es lo más grande que es. No, no hay problema. Voy a conectar otra. Aquí lo que os quería un poco presentar Sí, la idea de si verdaderamente las sanciones que se han impuesto hasta ahora estaban siendo tan efectivas. Se sabe que hubo una caída del rublo muy grande, pero Rusia inmediatamente después tomó medidas de inversión de capital y de mercados y el rublo pues está casi tan estable como antes de las sanciones por las medidas de recapitalización que adoptó Rusia en su momento. Y aquí pues os quería hacer un vídeo muy corto, es 1 minuto, de una intervención en el Parlamento Europeo de uno de los miembros del Parlamento criticando el nivel de sanciones que ha puesto la Unión Europea, que como os comentaba, en comparación con Estados Unidos, que lleva ahora mismo 8 paquetes de sanciones, y Reino Unido, que lleva cerca de 9, la Unión Europea ahora mismo está en el 5º. Pongo aquí la intervención, a ver si decidme, ¿se ve? No sé si quizás lo tenéis que hacer desde allí. ¿Le puedes dar al link, Maricruz? Desde allí, al de Twitter. aceptar. Lo vemos a Guy Verhofstadt, pero no lo escuchamos. Aquí. Ya. The reality is that stop buy more. You know why more. You know why more strategy doesn't work. Because progressive packages of sanctions with an autocrat doesn't work. That works with a democracy, with Democrats who have a public opinion, a real public opinion. In Russia, there is no longer a real public opinion. The reality is that it doesn't work because the fifth package is what? Coal. It's ridiculous. It's only 3% of the imports from Russia. SWIFT, the ban, ridiculous. More than 50% of the financial institutions are still outside the ban. And the oligarchs. The oligarchs, we extend a little bit to oligarchs. The oligarchs will escape finally the sanctions or lose a little bit of their money. You need to tackle the 6,000 people around Putin, the real people working with Putin. And we have the list. Alexei Navalny, the foundation of Navalny, has made a list of 6,000 people. These people you need to tackle. And so I have a request to you. I'm sorry that I'm telling you because I think that for 90% you agree. I'm pretty sure about that. So I wanted to say it to Michel and to Van der Leyen. In the name of this 2012, it's time to change your strategy. It's time to have an extra European Council as fast as possible and to go for the full package of sanctions immediately so that you can really make a difference. All the rest will not work. All the rest will prolong the war. All the rest will be more killings on the European side. And finally, a little advice to my friends in Germany. I think that after the horrors of the Second World War, there have emerged, I think, a strong and democratic Germany. A very strong and democratic Germany. But from such a Germany, I expect leadership, leading by example, and not dragging the feet, as we see it today. O sea, quería poner el vídeo para mostraros que también hay crítica interna dentro del Parlamento Europeo pidiendo sanciones mucho más fuertes y efectivas y que no sea, porque lo que hemos adoptado hasta ahora tiene una naturaleza escalada, ha empezado por solamente la región que se invadió al principio del territorio de Luhansk y Donetsk, y pues a partir de ahí se han ido poco a poco poniendo más sanciones, al principio los oligarcas, después hemos puesto algunos límites y restricciones a la exportación e importación, pero hay pensamiento dentro de la Unión Europea pues que, por ejemplo, la prohibición, la desconexión del sistema bancario de SWIFT no se puede hacer solamente con 4 bancos rusos, sino que se tiene que hacer con los 8 bancos nacionales rusos que ahora mismo solamente están acogidos 50%. Las prohibiciones de importaciones no puede ser solamente decir que tenemos sanciones energéticas porque estamos sancionando el carbón, sino que tenemos que ir a por el petróleo y por el gas. Y así pues un poco todo, ¿no? Las sanciones, en mi opinión,
La Unión Europea pues está haciendo buenamente lo que puede. Es verdad que podría pulsar más el acelerador. Sí que se están viendo ya algunos efectos importantes. La inflación en Rusia es la más alta desde el 2002, está a un 17,3%. Están cerrando fábricas, más de 300 empresas internacionales, muchísimas de ellas americanas, se han ido del mercado, desde Starbucks, McDonald's y bueno, las que son quizá más importantes son las empresas de transporte como Maersk y UPS, porque entonces paralizan, si las sanciones paralizan ciertas importaciones, si las empresas de transporte se van, todas las importaciones están bloqueadas, con lo cual el hecho de que esas empresas hayan decidido marcharse tiene incluso un impacto más fuerte que las propias sanciones que han adoptado los Estados miembros. Los precios ahora mismo en Rusia están aumentando increíblemente. Un kilo de azúcar vale un 77% más que antes y muchas frutas y vegetales pues entre 30 y 50%. Ahora, de esto puede salir o bien una revolución interna en Rusia pidiendo que la guerra se acabe, o bien pueden decir que los occidentales pues les estamos ahorcando y asfixiando, y lo que quieren es empezar una guerra más fuerte contra nosotros, con lo cual, como decíamos al principio, puede ser un arma de doble filo. También sabéis que aparte de las sanciones y las iniciativas de las propias empresas de marcharse, pues los comités olímpicos internacionales de deporte también están prohibiendo la participación de equipos rusos. Rusia, por ejemplo, no va a poder participar en el Mundial de Qatar. El ballet, aquí en Nueva York, por ejemplo, el Met ha prohibido a la bailarina más famosa rusa de ballet que este año participe, y han cogido un talento nuevo que nadie sabe quién es, y gente que se ve gastado muchísimo dinero en el ticket, pues van a ver bailarinas nuevas, etcétera. Entonces se está formando también esta especie de mentalidad anti-Rusia, que también es un peligro, porque identifica toda la nación rusa el problema que han comenzado Putin y la oligarquía rusa. Y bueno, y ahora quería sí pasar ya a un punto de vista un poco más jurídico de las distintas sanciones que se han adoptado en la Unión Europea. Ana, en un minuto lo tienes que contar, que José Luis Pontija ya lo tenemos aquí en la sala hace un ratito. Ah, pero, perdón, perfecto. Pues termino muy rápido con esto. No hay ningún tipo de... Terminas lo que son, porque ya en la presentación creo que el concepto de las sanciones, que era lo más importante que nos tiene que transmitir, y la comparativa. Solamente deciros que se han adoptado 5 paquetes, que ahora mismo, de hecho ayer se estaba debatiendo el número 6, que es posible que integre petróleo, más restricciones de SWIFT y prohibición de empresas de medios de publicidad, de televisión, que estén en los canales rusos en Europa. En esto Inglaterra ha ido un paso más allá, está prohibiendo también servicios en Internet, que son sanciones completamente nuevas que no se han visto hasta ahora. Y aquí pues simplemente deciros que hay 4 categorías principales de sanciones de la Unión Europea, las que van dirigidas al gobierno ruso y también a las empresas nacionales rusas y empresas participadas por dichas empresas nacionales. Están restricciones sectoriales, como os decía, que son las que se dirigen a determinados productos pues de lujo. Tenemos también minerales, semiconductores que sirven para hacer los teléfonos, y eso sirve tanto para importación como exportación. Se ha prohibido también la entrada de aviones rusos, barcos rusos y medios de transporte por tierra rusos. Esa sería otra categoría. La categoría del sector energético, se prohíben fundamentalmente nuevas inversiones para nuevas explotaciones de petróleo en Rusia o la provisión de instrumentos y materiales que permitan la explotación, pero no se prohíbe directamente como tal la importación de petróleo y de gas natural. Está bajo una excepción todavía, no sabemos si va a ir a más. Y servicios financieros, que incluyen incluso transferencias entre nacionales europeos y nacionales rusos a partir de 10.000 euros. Obviamente está prohibido la exportación de cualquier tipo de instrumento que pueda ayudar al sector de defensa ruso, completamente prohibido hacer transacciones con un número de empresas bastante elevado, y no solamente con materiales, es decir, no está solamente prohibido exportar un tanque, sino que también están lo que se llaman los dual use, que me imagino que también se hablará ahora, los bienes de doble uso, que son aquellos bienes que tú puedes integrar, pongamos un chip que tú puedes decir esto es para un móvil, pero también lo puedes utilizar para un dron que luego puede soltar una bomba. Pero el chip en sí puede ser utilizado para ambas cosas. Entonces también se ha limitado muchísimo todo lo que son las exportaciones, que pueden tener
bien un uso civil o bien un uso militar. Y bueno, con esto he dejado también aquí otro vídeo, si luego Maricruz quiere pasarlo, sobre el gran debate que se abre ahora, si hemos terminado la época de la globalización y a partir de ahora pues vamos a ser grandes bloques donde Europa solamente puede sobrevivir si está unida. Estamos viendo también a nivel geopolítico pues un cambio de paradigma muy grande, porque antes la Unión Europea prácticamente no estaba relacionándose con Estados Unidos mientras ha estado Trump, mientras que ahora Ursula von der Leyen y Biden van bastante de la mano. Y por otro lado se está olvidando o no se está hablando casi nada del tema de China, que mis clases hasta el año pasado pues iban mucho más sobre el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y cómo la Unión Europea estaba ahí un poco jugando con ambos, con acuerdo comercial con China, pero a la vez queremos ser aliados con Estados Unidos. Entonces, el problema chino-Taiwán, ahora mismo nadie está hablando, estamos todos focalizados en Rusia, pero sigue estando ahí y quería, pues eso, invitaros que no perdiésemos nunca la perspectiva un poco más grande del mundo, ¿no? De lo global. Y esperemos que también nos podamos concentrar en como decía Martin Luther King, os he dejado ahí la frase, no solamente en que termine la guerra, sino en positively affirmation of the peace, en afirmar la paz que empieza por uno mismo a nivel individual. Cuando los individuos no tenemos paz es cuando se va poco a poco expandiendo a la familia, expandiendo a los amigos, a la sociedad y bueno, a que todos de alguna forma podamos participar en la formación de la paz, aunque sea con una contribución pequeña, aunque sea ayudando a los refugiados desde vuestras casas. Yo os invito a que participéis también de este proceso creativo de paz. Y ya con esto termino. Muchas gracias, Maricruz, por la oportunidad de la charla y voy a intentar terminarla como sois vosotros lo que tenéis. Stop sharing. Ok, ya está. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ana, un año más por dejarte engañar para incorporarte en las clases del máster, porque todos los años disfrutamos muchísimo de tus presentaciones. Yo creo que bueno, esa visión desde Estados Unidos, pero con una perspectiva europea y desde la práctica del trabajo de despacho, creo que merece la pena que todos los años la tengamos presente. Y cuando este año me dijo que precisamente estaba trabajando la cuestión de las sanciones, le dije, no te puedes escapar de la última sesión que hagamos en estas asignaturas para trabajar la cuestión de, bueno, qué está pasando en el mundo, en las relaciones internacionales de la Unión Europea, qué está pasando en las puertas de la Unión Europea. Y la Unión Europea, que ahora mismo yo creo que podemos llegar todos a la conclusión de que está haciendo lo que puede hacer como Unión Europea, con las herramientas que tiene ahora mismo en la mano, creo que no puede hacer más de lo que está haciendo. Que podía hacerlo de otra manera, pero realmente cosas diferentes es muy difícil. Para poder hacer cosas diferentes, para abrirnos esa ventana al futuro, nos hace falta lo que viene a contarnos José Luis Pontija, que también es un habitual de nuestras sesiones del Centro de Documentación Europea. Lo conocimos una vez casi por casualidad, porque tradicionalmente desde el Centro de Documentación teníamos una sesión sobre la política exterior y de seguridad de la Unión Europea a la altura de diciembre, que la hacíamos en colaboración con la Cátedra General Castaño y con el CSDEN, y dijimos, no, mándennos un analista, y desde que nos mandaron a José Luis Pontija ya no queremos que nos manden a otro, siempre pedimos que nos manden a José Luis Pontija, porque además es un especialista, creo que de los mejores que he escuchado, no solamente en nuestro entorno cercano, sino de los mejores que he escuchado en Europa, hablando de la brújula estratégica. Y creo que merece la pena que lo escuchemos de primera mano, puesto al día, como siempre que le pone al día. Yo creo que viniendo para acá directamente está poniéndolo al día y nos va a dar ese hálito de esperanza de decir, ¿es posible salir de esta situación? Si tuviéramos la brújula estratégica, probablemente sí. Y bueno, José Luis, yours the floor. Agradecerte una vez más que hayas venido. Como decía al principio, sí. Sigue, si me vas a seguir diciendo piropos, sí. Hombre, claro. Encantado. Él es doctor en economía, además de ser coronel, y bueno,
él no solamente trabaja como militar, sino que trabaja dentro de la inteligencia militar. Si no encontramos el agujero, pedimos ayuda. ¿Este será? No. Al señor que está al otro lado de la Es que el ventana. agujero va a ser... A ver, un momento. Aquí. Yo creo que ahí está. Y ahora, una vez Muy que... bien. A ver, ahora voy a intentar... Lo tendrás que abrir aquí abajo. Así. Cerramos mi correo, si no... Esto lo cerramos. Cerramos todo. Bueno, esto va a ser aquí. Vamos a coger USB. Aquí está, la brújula estratégica. Aquí es. Muy bien. Perfecto. Espera, vamos a ponerlo para que Ana nos pueda seguir también desde Nueva York. Yo creo que estaba ya. ¿Estamos compartiendo la pantalla ahora mismo? No lo sé. A ver, espérate. A ver, no. Ahora le damos aquí. Le damos a compartir aplicación pantalla. Compartir. Ahora sí. Ese cartelito lo pueden dejar ahí, no molesta. Ocultar. Y en vez de seguir aquí, Ana, si quieres decir algo, habla porque lo vamos a ver directamente desde la pantalla. Ah. No, eso no, quería sacar la pantalla. Yo lo veo bien, lo veo bien. ¿Lo ves? Sí. Bueno, pues no estamos leyendo el chat, así que si quieres decir algo, habla. Al espacio y vamos hacia adelante. Vale, muy bien. Pero ahora mismo hay nada saliendo atrás, un momentito. No, ahora mismo no está saliendo nada. Y para retroceder, te doy a la flecha de atrás. Muy bien. Está saliendo, un momentito. Vale. No saca nada atrás ahora mismo. Son los inconvenientes del directo. Os decía, desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos, cuando pedimos, siempre decimos, queremos que nos envíen al coronel Pontija, y ya veréis que es todo un privilegio el escucharlo y el compartir con él tanta sabiduría y lo bien que lo cuenta. Que probablemente él sepa lo mismo que saben otras cabezas pensantes, pero lo bien que lo cuenta. Yo te dejo aquí. Muy bien, muchas gracias. Con la pantalla por delante y me siento ahí porque lo veo mejor. Muy bien. ¿Vale? Muchísimas gracias una vez más por aceptar gracias a vosotros. la invitación, por atender nuestra llamada. Bueno, en primer lugar, además, por muchas cosas que tiene que hacer, siempre cuando lo llamamos, encuentra el hueco. Bueno, eso tiene trampa, porque yo, además de todo esto que ha dicho Maricruz, además soy del barrio de San Bernardo, por lo cual mi madre está aquí, vengo encantada a Sevilla siempre que puedo. Y además fui de los primeros hermanos costaleros de la trasera de la Virgen del Refugio. Eso ahora hay bofetadas por ser costalero. En mi época teníamos que cazar a los compañeros al lazo para que nos acompañaran. Pero bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, en nombre del Instituto Español de Estudios Estratégicos, del que soy miembro, y su general Dacova, que soy director, queremos agradecer la oportunidad que se nos da para venir aquí y explicar nuestras ideas. Luego quiero felicitar a Ana porque ha sido una de las mejores conferencias que he visto sobre el régimen de sanciones. Sinceramente, muy, muy interesante. De hecho, luego si puedo te la pediré porque me encantará contar con esa presentación. Bueno, el tiempo es oro y no voy a ser yo el que os robe vuestro dinero. Así que vamos para allá. Vamos a hablar un poco de la brújula estratégica. Bueno, la intención es, primero, os voy a dar un poco la chapa con una introducción. Luego hablamos de la brújula estratégica propiamente dicha y luego quiero terminar algunas conclusiones con una serie de consideraciones que creo que son importantes porque son cuestiones que están ahí y que van a seguir estando abiertas. Bueno, cuando vemos Europa, muchas veces la Unión Europea, bueno, esto es la Unión Europea, bueno, pues la Unión Europea es mucho más, porque la Unión Europea está distribuida geográficamente prácticamente a lo largo de los 5 continentes. Con X están tachadas las posesiones británicas que ya no pertenecen a la Unión Europea. Pero si lo vemos, esto quiere decir que la Unión Europea tiene obligatoriamente que tener una geopolítica mundial o una visión mundial de la geopolítica, puesto que la Unión Europea está distribuida geográficamente a lo largo de todo el globo. Y si no físicamente, desde luego, todos sus intereses. La Unión Europea hay que entenderla, porque la Unión Europea es una especie de consenso, de equilibrio de poderes que muy poca gente
o pocas veces nos fijamos en él. Por un lado está el Consejo, que es la voz de los Estados y que tiene prácticamente todo el poder y tiene un presupuesto apabullante. Y de hecho el resto de los presupuestos depende de lo que el Consejo esté dispuesto a aprobar. Por otro lado está la Comisión, que son funcionarios, que es una especie como los ministerios de cualquier Estado, son funcionarios y que defienden los intereses de la Unión Europea como tal. Pero aquí se produce el primer choque, porque el Consejo defiende los intereses de cada Estado individualmente o donde cada Estado defiende ferozmente sus intereses, y por otro lado está la Comisión, que intenta defender los intereses generales de la Unión. Por otro lado está el Parlamento, que tiene muy poco el presupuesto, pero tiene la voz democrática de los representantes democráticamente elegidos por los europeos. Y por otro lado está el Servicio de Acción Exterior, que es el European External Action Service, que dirige ahora mismo el señor Borrell, y que básicamente lo que hace es dirigir la acción exterior de la Unión Europea. Pero ojo, esa acción exterior viene condicionada por aquello que le deja hacer el Consejo, que, como vuelvo a repetir, es la voz de los Estados y que defiende los intereses a capa y espada. Ana ha mencionado cosas muy interesantes, y es que hay veces que condenas contra derechos humanos no se pueden llevar a cabo porque hay un país que tiene intereses económicos en ese otro país y entonces veta esa condena. Es decir, la acción exterior europea está lastrada en muchas ocasiones y en gran medida por los intereses, digamos, bastardos de sus Estados miembros, que recordemos son 27 y es muy difícil poner de acuerdo a 27 personas. Bueno, la primera estrategia que surgió en la Unión Europea, no aprobada por el Consejo, simplemente anotada, ojo con la denominación, que es decir, es algo así como decir, vale, me he enterado, pero ya veré si lo apoyo o no, que fue lanzada por la Comisión, concretamente por el señor Solana, fue en 2003. El primer párrafo, la primera frase decía: Europa nunca ha sido tan próspera, tan segura y tan libre. Sin embargo, la estrategia aprobada en 2016 por la alta representante, la señora Mogherini, lo primero que dice es: la Unión está amenazada, el poder blando no es suficiente. Bueno, ¿y esto por qué? Este cambio tan radical. Bueno, pues porque han pasado muchas cosas. Estas que yo he puesto ahí, pero muchas más. De hecho, si nos fijamos, la Unión Europea es el único ámbito geográfico que está rodeado por un arco de inestabilidad creciente. Y esto es importante. Es decir, el vecindario de la Unión Europea cada vez es más problemático, cada vez es más inestable y, por lo tanto, cada vez es más peligroso. Tan peligroso como la pata de la mesa esta. Mira, porque me está dando caña. Pero puede el ordenador o muévete tú directamente No te preocupes. y cambia el Ya está. ratón de sitio. Solucionado. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Bueno, pues en primer lugar, los europeos somos conscientes de que ningún Estado es capaz de enfrentarse a todas las amenazas, a toda la panoplia de amenazas que hay por ahí en solitario. Después, que hay una relación entre la seguridad externa y la seguridad interna. Es decir, la seguridad de la Unión Europea va más allá de las fronteras de la Unión. No nos basta con estar seguros dentro, tenemos que actuar fuera para poder estar seguros dentro. Eso quiere decir que necesitamos una mayor autonomía estratégica, pero ojo, hay países dentro de la Unión Europea que apuestan firmemente por que sea la OTAN el pilar de la defensa colectiva. De hecho, 21 estados de los 27 que componen la Unión Europea pertenecen a la OTAN y muchos de ellos están firmemente interesados en que no sea la Unión Europea, sino que sea la OTAN la que sea el valedor de esa seguridad. Y uno de los primeros problemas que nos encontramos cuando vemos la opinión de los diferentes miembros de la Unión Europea es que no todos vemos las amenazas de la misma manera. Esto es un ejemplo. Ya veis que hay países que consideran, por ejemplo, la vulnerabilidad energética, no sé si se ve bien en la transparencia, la vulnerabilidad energética como un asunto prácticamente existencial, mientras que para otros simplemente no existe. Es decir, no todos los europeos vemos las amenazas con la misma emergencia o de la misma manera. Evidentemente, si le preguntamos a un finlandés que el Sahel se está calentando, está empeorando, que hay unos problemas terribles de narcotráfico, de bandolerismo, de terrorismo, de movimientos desesperados de masas de gente, pues el finlandés le dirá, sí, sí, lo entiendo, pero yo cada vez que me asomo al mapa veo que está el mar Báltico, Europa, el Mediterráneo, el norte de África, y luego allí, que yo casi no lo veo porque la bola del mundo hace como así y que no lo veo, allí está el Sahel. Claro que, evidentemente, a un finlandés el Sahel le toca muy lejos,
Pero entonces nosotros le podemos decir al finlandés, bueno, ¿y cuando llega a Rusia qué tal? Porque yo vivo en España, estoy aquí en Sevilla, estoy muy a gusto y a mí los rusos no me van a hacer gran cosa. ¿A ti te gustaría que yo te hiciera caso a ti con Rusia? Pues a mí me gustaría que tú me hicieras caso a mí con el Sahel. En fin, esto es una discusión constante en Europa. No tenemos el mismo punto de vista y eso es evidente. Una de las razones por las que surgió la nueva estrategia de 2016, elaborada o impulsada por la señora Mogherini cuando era alta representante, era precisamente el que no teníamos una misma visión sobre lo que ocurría a nuestro alrededor. Y sobre todo es que no teníamos una acción conjunta a la hora de actuar como europeos. Ni la Unión Europea como bloque, ni cada uno de los estados en su acción exterior individualmente. Así, de esa manera, lo que diseñó básicamente esta estrategia, aparte de un marco referencial para la actuación exterior, fue lo que se llamaba el enfoque integrado, de integral approach, que dicen los anglosajones. ¿Qué significa esto? Pues que la Unión Europea es consciente de que los problemas de seguridad no solamente merecen un enfoque policial o militar. Es mucho mejor actuar con todas las herramientas de las que dispone la Unión Europea simultáneamente: diplomacia, política común de seguridad y defensa, tanto civil como militar, ayuda humanitaria, financiación, cooperación y desarrollo, comercio, sanciones, etc. Todo eso forma una panoplia de herramientas que es bastante más exitosa a la hora de solucionar un conflicto o una crisis que simplemente la herramienta militar, que es de la única que dispone la OTAN. Porque esos países que apuestan solo y exclusivamente por la OTAN están apostando solo por un martillo para solucionar todas las averías que se produzcan en la casa. Entonces, el que tiene un martillo ya sabemos que tiene tendencia a ver todos los problemas parecidos a clavos, para que se pueda utilizar el martillo. Pero eso no soluciona siempre todos los problemas. De hecho, lo hemos visto en Siria, en Afganistán, en Somalia, en todos estos sitios, las fuerzas militares puras y duras dirigidas por los estadounidenses no han solucionado los problemas. De hecho, normalmente los han empeorado, como hemos podido ver. De esa manera, la Unión Europea lo que quiere es actuar en el mundo, con esta panoplia de herramientas. Y hay gente que dice, bueno, pero la Unión Europea realmente no es un actor mundial. Bueno, pues yo en esto disiento. Aquí podemos ver, primero, que es el mayor mercado unificado del mundo, es la mayor potencia comercial del mundo, es el mayor proveedor de ayuda al desarrollo, de hecho es mayor que todos los demás actores mundiales unidos y además, un elemento importante es que proyecta estabilidad a su alrededor. Es decir, todos aquellos que quieren comerciar con la Unión Europea o que desean integrarse en la Unión Europea están obligados a seguir unos protocolos de respeto a los derechos humanos, de democracia, de comercio, etcétera, etcétera, que lo que hacen es mejorar sus situaciones y, por lo tanto, aumenta la estabilidad propia y ajena. De hecho, las herramientas que tiene la Unión Europea son múltiples, pero sobre todo tiene un presupuesto bastante importante y eso que ha disminuido para el próximo periodo. Pero aquí tenemos casi prácticamente 80.000 millones de euros, que además, si vemos los países en los que están sombreadas las diferentes herramientas que se aplican, como podemos ver, prácticamente su aplicación es global, salvo Rusia, Estados Unidos, Canadá y alguno que otro. Básicamente la Unión Europea está presente con sus herramientas, con su acción diplomática y económica en prácticamente todo el mundo. Incluso las operaciones civiles y militares que estamos desarrollando, como podéis ver, están precisamente localizadas en ese arco de inestabilidad que rodea a Europa y del que son conscientes los europeos. Claro que si nos comparamos con Estados Unidos, pues bueno, la verdad es que, en fin, militarmente pues no tenemos comparación. De hecho, hay algunos que nos ven un poco, desde este punto de vista, un poco melodramático, ¿no? Los Estados Unidos se ríen de nosotros porque somos básicamente una banda de tecnócratas y poco más. Bueno, es una forma de verlo, pero yo tampoco estoy de acuerdo. Porque si lo analizamos con un poco más de objetividad y vemos, por ejemplo, en tres campos fundamentales de la acción exterior, como son el económico, el militar y el poder blando, vemos que Europa está por delante de Estados Unidos en dos de ellos. Está por detrás en cuanto a poderío militar, pero bueno, a ver, Europa nunca ha querido ser una potencia militar. Europa lo que quiere es vivir tranquila y que sus vecinos estén tranquilos. Nosotros no queremos utilizar las fuerzas militares como una herramienta militar coercitiva como hacen los Estados Unidos. Así pues, aquí vemos que como actor mundial, Europa realmente, la Unión Europea, realmente es un actor. No es una potencia militar, pero es que tampoco quiere ser una potencia militar. Desde
Desde la salida del señor Trump, desde la llegada del señor Biden, parece ser que el lenguaje ha cambiado y desde luego desde la llegada a la Administración Europea, a la Comisión, con la presidenta de la Comisión, la señora von der Leyen, y con el alto representante para la acción exterior, el señor Borrell, así como en varias declaraciones del Consejo de Europa, que aquí se puede ver representados en las cabezas de Estado y de Gobierno de los 27 miembros, se ha empezado a relanzar un debate. Europa necesita hacer más, lo que decíamos. El poder blando ya no es necesario. Europa tiene que ser consciente de que tiene que ser capaz de hacer más. Y esto ha lanzado el debate de queremos una mayor autonomía estratégica, es decir, ser capaces de hacer más por nosotros mismos. Claro que en esto de la autonomía estratégica, igual que en la forma de ver las amenazas, no existe un consenso exacto. De hecho, hay razones a favor. ¿Razones a favor de tener una mayor autonomía estratégica? Bueno, pues estamos en un mundo multipolar, es decir, con cada vez hay más polos de poder, donde Estados Unidos se está focalizando en sus prioridades domésticas y en el Indo-Pacífico, porque es donde ellos han visto que se juega su futuro. Además, estamos viendo los desafíos y las amenazas de Rusia y China. Bueno, a lo mejor ahora hablar de la amenaza de Rusia es obvio, pero yo puedo aseguraros que hace 3 meses decir que Rusia era una amenaza casi era predicar en el desierto, porque nadie, o prácticamente nadie en Europa, veía a Rusia como amenaza, salvo los analistas de geopolítica, que siempre decíamos, cuidado con Rusia, que está amenazando con sacudir y va a acabar sacudiendo, como lo ha hecho. Cierto es que nadie nos esperábamos que lo hiciera de la manera tan brutal y tan decidida como lo está haciendo, y gracias a Dios, tan poco eficaz. Pero ahí está. Hay una guerra terrible con un sufrimiento humano espantoso, que todos estamos viendo en las noticias, y que hace 3 meses en Europa muy poca gente se creía, o muy pocos estados podían creer en esa posibilidad. Además, se está produciendo un vacío de poder en el entorno geoestratégico europeo, ese arco de inestabilidad que está empezando a ser ocupado por potencias regionales grandes y medias. Estamos viendo como Turquía, como Marruecos, como Egipto, como Arabia Saudita, en fin. Empiezan a surgir actores que hasta ahora estaban prácticamente callados o estaban soterrados porque las grandes potencias eran las que marcaban la pauta. Ahora que Estados Unidos se está retirando, por Rusia está apareciendo con firmeza en África, ya lo tenemos en Mali, lo tenemos en Libia, lo tenemos en Egipto, lo tenemos en Siria, cuidadito con Rusia. Dentro de poco lo veremos en Argelia, porque a los argelinos les hemos hecho un feo muy gordo y les hemos dejado prácticamente, la única opción es volverse hacia Rusia. En fin, nuestro entorno geoestratégico está empezando a revolverse y cada vez más, con nuevos actores, cada uno con sus ideas sobre sus intereses. Además, estamos viendo cómo las instituciones internacionales, que hasta hace pocos años eran la referencia, como la ONU o la OSCE, pues cada vez son menos referencia porque las grandes potencias las bloquean. Todos sabemos que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay 5 actores que tienen posibilidad de veto, con lo cual cualquier cosa que roce mínimamente sus intereses inmediatamente es vetado. Además, nos interesa promocionar los valores europeos. Democracia, derechos humanos, libre mercado, multilateralismo, respeto a la legalidad internacional. Todas estas son las razones a favor de una mayor autonomía estratégica, pero es que también hay razones en contra. Porque hay quienes piensan en la Unión Europea que la Unión Europea necesita a Estados Unidos, porque es el referente de la defensa territorial y además es quien nos garantiza con su paraguas nuclear que Rusia o China o Irán o Corea del Norte no nos van a hacer una jugada desagradable con armas nucleares. A esto hay que decir, por lo menos es lo que sostenemos los que no creemos en esto, que la autonomía estratégica no es actuar en solitario y desde luego no es actuar contra la OTAN. El que los 21 países miembros de la Unión Europea, que a la vez son miembros de la OTAN, se refuercen en sus capacidades de actuación exterior, va a favor de la OTAN también, porque la OTAN se está reforzando también. O sea que esto yo sinceramente no lo entiendo mucho, pero es un discurso que mantienen los Estados Unidos. Y Estados Unidos, de hecho, continuará presionando a Europa para que vaya haciéndose cargo cada vez de mayores responsabilidades. De hecho, si lo estamos viendo en Ucrania, el papel de Estados Unidos está siendo prácticamente el de un jugador externo que está alimentando el conflicto,
pero básicamente a lo mejor en contra de los intereses de Europa, porque ¿a Europa le interesa que haya un conflicto en Ucrania? Pregunto. Yo creo que no. Sin embargo, Estados Unidos desde el minuto cero lo está alimentando, por lo cual podríamos pensar que en este asunto de vital importancia para Europa, los intereses estadounidenses y los intereses europeos no están precisamente alineados. Además, hay quien considera que una mayor autonomía europea podría favorecer la concentración de poder en pocas manos. Y en esto los países europeos de pequeña entidad pues son especialmente sensibles. Por un lado, podría atacar o podría poner en peligro el equilibrio interno. Todos estos equilibrios antitrust y de mercado global que se han articulado en Europa podrían verse amenazados por los intereses industriales alemanes o franceses. Una concentración de poder, esa europeización del eje franco-alemán que preocupa bastante a ciertos países europeos. Pero además es que también podría tener consecuencias en el ámbito de la acción exterior, porque podría favorecer un proteccionismo económico europeo que fuera en contra de los intereses generales de todos los europeos. Y además podría afectar también a la política de asilo e inmigración. Ya sabemos que en esto hay una fisura bastante profunda. Hay países que están absolutamente en contra del derecho de asilo y de restringir fuertemente la inmigración, mientras que hay otros países que tienen la mano más abierta. Bueno, pues para intentar darle una mayor cohesión, una mayor unidad a ese discurso europeo, intentar zanjar todas estas líneas de división que se perfilan en Europa, se decidió iniciar un desarrollo estratégico que se llamó la brújula estratégica, the Strategic Compass. El objetivo básicamente era establecer una visión común estratégica para la política exterior y de seguridad común, que, como sabéis, engloba a la política común y de seguridad y defensa. Es decir, la política exterior y de seguridad común es más amplia que la política común de seguridad y defensa. Además de ello, lo que se pretende es impulsar la capacidad y la voluntad política de actuar con el horizonte puesto en el año 2030, donde evidentemente se pretende revisar todo esto porque seáis consciente de que el panorama geopolítico mundial cambia tan deprisa que estas cosas hay que revisarlas con cierta regularidad. Y lo más interesante es que ha sido el primer documento estratégico que ha sido aprobado por el Consejo. De hecho, ha sido publicado por el Consejo. O sea que esto ya no es un asunto de la Comisión, que son los funcionarios. Esto ha sido un documento estratégico que ha recibido el respaldo de los 27 Estados miembros, por primera vez, porque ninguna de las otras dos estrategias habían recibido este respaldo de los 27 Estados miembros. Con lo cual, ya empezamos a tener, en principio, mayor consenso. También se pretende tener un mayor nivel de ambición, es decir, los europeos queremos hacer más. Bueno, pues vamos a demostrarlo. ¿Cómo? Pues en 4 áreas fundamentales, que en el documento se han denominado actuar, seguridad, invertir y asociar. Asegurar, invertir y asociar. Vamos a ver. En el área de actuar, lo que se pretende es responder ante cualquier amenaza a la seguridad europea o a la paz y la estabilidad internacional, con socios o en solitario, porque estamos hablando de autonomía estratégica, es decir, cuando Estados Unidos esté interesado, bienvenido sea, pero cuando Estados Unidos no esté interesado, tendremos que ser capaces de actuar si los intereses europeos están en riesgo o si suponen una amenaza para la paz o la estabilidad europea en general. Para ello, lo que se pretende es reforzar la capacidad de planeamiento, de despliegue en las operaciones tanto civiles como militares. De hecho, en el 2025 se pretende tener ya plenamente operativa la capacidad de despliegue militar, que lo que persigue es ser capaz de desplegar 5.000 efectivos militares en 30 días para poder estabilizar zonas o que sean una fuerza de intervención que permita actuar con más fuerzas en función de cómo sea el problema. Para ello también ese año se desea que la capacidad de planeamiento y conducción militar, la Military Planning and Conduct Capability, MPCC, que podéis ver ahí, sea capaz de planear y conducir cualquier misión militar o 2 operaciones de pequeña entidad o una operación de entidad media. Alguien se estará preguntando, bueno, ¿qué diferencia hay entre operación y misión? Bueno, pues una misión militar es aquella en la que no se emplean medios cinéticos, es decir, medios coercitivos militares, es decir, no se emplean armas, armamento
etcétera, sino que son misiones de formación o de asesoramiento militar a otros estados para que reconstituyan sus fuerzas armadas, las instruyan, las organicen, etcétera, etcétera. Para 2023 también se desea completar el aspecto civil de las operaciones civiles, o sea, el aspecto civil de las operaciones, que es ser capaces de desplegar 200 expertos en reforma del sector de la seguridad en 30 días. Y también lo que se desea es analizar el reparto de los costes comunes. Una de las principales hándicaps para desplegar tanto civiles como militares por parte de la Unión Europea es que los costes los asume la nación que despliega esos efectivos. Por lo tanto, lo que se desea es un reequilibrio en estos costes para que no sea tan oneroso para los países que decidan participar en los mismos. Así que, por tanto, vemos que a la hora de actuar queremos ser capaces de actuar rápida y de manera contundente, tanto en el plano militar como en el plano civil, al margen de seguir utilizando toda la amplia panoplia de herramientas que hemos visto que forman el enfoque integrado. En cuanto a la seguridad, pues se desean incrementar las capacidades de inteligencia, anticiparse a las amenazas, incluidas las híbridas y el acceso a los dominios estratégicos como son el marítimo, el ciberespacio y el espacio exterior. Para eso se pretende reforzar todas estas, con esta tabla de tiempos, es decir, con objetivos limitados en el tiempo, que se deben de alcanzar en el tiempo, revisar todas estas herramientas que están relacionadas con los tres dominios que he dicho, el dominio marítimo, el dominio cibernético y el dominio espacial, donde este último, con una militarización progresiva por parte de las grandes potencias, donde Europa desea ser un actor más, ya que la seguridad también depende de los medios satelitales que tengamos, de las comunicaciones vía satélite, de las capacidades de obtener información a través de imágenes, etcétera, con satélites. Europa quiere estar ahí y quiere ser un actor más. En cuanto a invertir, pues lo que se desea básicamente es reducir la dependencia tecnológica e industrial tanto de Estados Unidos como de China, como de cualquier otra potencia, de forma que seamos realmente autónomos. Y para eso se desea impulsar la investigación y el desarrollo, las nuevas tecnologías y la industria. De hecho, de nuevo, otro plan de acción minuciosamente detallado, con hitos a alcanzar en el tiempo. Básicamente, lo que se pretende a corto plazo es reducir las carencias de lo que los militares llamamos los facilitadores estratégicos, que en inglés llaman Strategy Enablers, si alguna vez lo habéis oído mencionar, que son básicamente todas las capacidades estratégicas, transporte estratégico de larga distancia y de gran capacidad, telecomunicaciones vía satélite, etcétera, etcétera, que permiten que una operación militar se pueda desarrollar lejos del órgano originador de la misma, es decir, que se pueda desarrollar en el sur de África, en mitad de Afganistán. Eso es lo que desea hacer la Unión Europea. Y por otro lado, asociar, es decir, reforzar la cooperación con organizaciones internacionales, organizaciones regionales y aquellos terceros estados que individualmente deseen cooperar con la Unión Europea. Estamos hablando de la ONU, de la OTAN, de la OSCE, de la Unión Africana, de Mercosur, de la Unión del Sudeste Asiático, de la Unión Africana Occidental, etcétera. Y para eso se desean articular, pues, o potenciar todos aquellos acuerdos multilaterales, bilaterales, estructurales o caso por caso que se necesiten en función de las necesidades y de los intereses de la Unión Europea. Una parte importante de esto lo forma la OTAN. Ya sabemos que ha habido dos declaraciones conjuntas, en 2016 y en 2018. Se desea hacer una nueva declaración conjunta, probablemente en los próximos meses, antes de la cumbre de Madrid, donde la OTAN va a aprobar su nuevo concepto estratégico. También se desea una nueva lista de prioridades para la cooperación entre la Unión Europea y la ONU. Se desea crear un foro de partenariado en seguridad y defensa abierto a todos aquellos países del globo que deseen cooperar con la Unión Europea y que reúnan los estándares que la Unión Europea exija para la cooperación. Y, por supuesto, profundizar las relaciones con la OSCE, la Unión Africana o ASEAN. Una de las cosas que he mencionado, uno de los grandes socios que la Unión Europea siempre tiene en consideración es la OTAN. Eso es así porque muchos de los Estados miembros de la Unión Europea desean tener una relación profundamente estrecha y vincular su seguridad a la OTAN, que es decir, Estados Unidos, porque la OTAN sin Estados Unidos
es básicamente la Unión Europea más Reino Unido. Ya sabemos que con la OTAN hay 7 áreas generales de cooperación que se han plasmado en 74 proyectos que ahora mismo están en marcha. Si bien es cierto que la cooperación con la OTAN está en gran parte lastrada por culpa del contencioso que mantiene Turquía con Grecia y que hace que Turquía, miembro de la OTAN, torpedee en muchas ocasiones la cooperación con la Unión Europea, utilizándolo como arma de negociación. Pero en cualquier caso, la voluntad de cooperación profunda y extensa entre ambas organizaciones, la OTAN y la Unión Europea, ahí está, y están los documentos oficiales a nivel político, a nivel diplomático, a nivel militar, y es importante recordarlo. Yo, como conclusiones, quisiera resumir diciendo que la brújula estratégica, que es un documento que ha sido aprobado recientemente, ha estado provocada directamente por el empeoramiento del entorno estratégico que rodea a Europa, por el giro copernicano de la geoestrategia de Estados Unidos, que quiere dejar a Europa que se ventile sus problemas por sí misma, porque Estados Unidos quiere focalizarse sobre el Indo-Pacífico, por el escenario multipolar en el que estamos empezando a vivir, con un incremento de la competición entre las grandes potencias, incluso las potencias medias, están empezando también a imponer con cierta asertividad sus intereses, y desde luego porque todo esto dibuja un futuro incierto y más conflictivo, donde se va a dar un incremento de la competición geopolítica, ya se está dando, y donde nuestro vecindario está sufriendo una creciente inestabilidad. Para eso la respuesta europea ha sido: necesitamos mayor autonomía estratégica, es decir, tenemos que ser capaces de decidir por nosotros mismos y llevar a cabo aquellas decisiones que hayamos tomado, es decir, tener las capacidades para plasmar nuestras decisiones o reforzar nuestras decisiones. Yo creo que hay una mayor conciencia entre los europeos para hacer más, pero Estados Unidos sigue siendo el garante de la defensa colectiva de Europa, porque hay muchos países, muchos Estados miembros de la Unión Europea que quieren hacer eso, y desde luego lo está haciendo frente a Rusia. Otra cosa sería frente a China, porque como bien ha dicho la anterior ponente Ana, Europa con China está jugando, yo diría que casi con 2 barajas. Por un lado es un competidor estratégico, pero por otro lado es un gran socio comercial y que está produciendo grandes beneficios y está construyendo unas infraestructuras muy importantes en Europa, especialmente en el centro y este de Europa. Entonces, eso de que dependamos tanto de Estados Unidos, puede haber ocasiones en las que no vaya muy en línea con los intereses de la Unión Europea. Pero por otro lado, también quiero ser crítico con la brújula estratégica. Yo creo que ofrece una evaluación común del entorno estratégico europeo, y cualquiera que lo lee, que lo pueda leer, se puede descargar fácilmente, está en español también, con lo cual se puede leer fácilmente. Aporta una mayor coherencia, sin duda alguna, a la unidad de propósito, establece acciones y medios con tiempos determinados para alcanzar los objetivos, etapas claras, etc. Pero yo creo que todavía siguen abiertas muchas cuestiones. En primer lugar, yo creo que, salvo algunas innovaciones, que las hay y muy buenas, prácticamente todo lo que refleja la brújula estratégica estaba ya en marcha o estaba ya planeado que se iba a poner en marcha, con lo cual deja un cierto aire a déjà vu, ¿no? Hay muchas cosas que se han metido en la brújula estratégica que casi parece que están ahí un poco de relleno, ¿no? Como diciendo, bueno, como no teníamos suficiente materia, vamos a meter todo esto que ya estaba decidido y así lo metemos todo en el mismo plano, ¿vale? Bien. Pero cuidadito, porque habrá que ver cómo funciona todo esto en el tiempo. Hay que ser crítico con la evolución y el avance de la geografía estratégica, de la brújula estratégica. Y yo por eso dejo estas cuestiones abiertas. En primer lugar, ¿Estados Unidos desea verdaderamente la autonomía estratégica europea? ¿De verdad lo desea? Porque la OTAN para Estados Unidos es una herramienta de control sobre Europa. Sin embargo, Estados Unidos no controla a la Unión Europea. Con lo cual, que la Unión Europea sea muy autónoma, yo creo que no son buenas noticias para Estados Unidos. Y de hecho el establishment norteamericano siempre ha recibido con escepticismo o con animadversión cualquier intento europeo de mayor autonomía estratégica. Además, no olvidemos los intereses industriales estadounidenses de armamento. Ahora mismo, con la crisis de Ucrania, con la guerra de Ucrania, Estados Unidos
está vendiendo armamento a los países europeos por cientos de miles de millones de dólares, cuando hace 3 meses prácticamente no vendía un clavel, salvo a los polacos. Por otro lado, la brújula estratégica creará de verdad esa visión estratégica común. ¿Dejarán los finlandeses de ver el Sahel como un asunto alejado? ¿Dejaremos nosotros de ver a Rusia como una nación distante que nos afecta poco? En fin, habrá que verlo. ¿Será capaz? Vamos a suponer que la brújula estratégica crea una visión estratégica común, que estamos todos de acuerdo. Las amenazas son estas y esta es la prioridad con la que hay que enfrentarla. ¿Será capaz de vencer la reticencia a la acción conjunta? Porque hay muchos estados, hay algunos estados de la Unión Europea que agachan la cabeza mirando al suelo cuando hay que actuar fuera y dejan que sean otros estados los que carguen con el fardo pesado de la seguridad exterior de la Unión Europea. En fin, esto yo creo que es algo importante. El esfuerzo lo tenemos que llevar todos, simultáneamente. ¿Cómo reaccionarían Rusia y China ante una mayor autonomía estratégica? Bueno, Rusia ya tenemos una pista bastante clara de cómo podría reaccionar. Pero China, ¿a China le interesa de verdad tratar con una Unión Europea unida? ¿O le interesa más un divide y vencerás para negociar caso por caso con cada país individualmente y de esa manera tener mayor probabilidad de imponer sus intereses? ¿Qué acciones llevará China en caso de que empecemos a actuar de una manera más autónoma? Y ya la pregunta del millón. Bueno, supongamos que todo esto va en un sentido verdaderamente positivo y satisfactorio. ¿De verdad conseguiremos avanzar hacia una defensa común, tal y como marca como posible objetivo, como objetivo fundamental el artículo 24 del Tratado de la Unión Europea? Yo creo que estas cuestiones están abiertas y el futuro, a corto y medio plazo, nos irá dando sus respuestas. Pero de momento yo no las tengo. Y con esto he terminado de torturaros. Bueno, sí quiero decir, voy a vender aquí mi libro, el Instituto Español de Estudios Estratégicos tiene estudios prácticamente sobre todos los problemas geopolíticos y geoestratégicos que hay en el mundo. Todos sus contenidos se pueden descargar gratuitamente, están a disposición de todo el mundo y hay estudios verdaderamente interesantes. Los hay largos, los hay cortos, los hay de tamaño medio. El que quiera torturarse con estudios increíblemente largos tiene la oportunidad ahí. El que quiera leer estudios más cortitos y más fáciles de entender, también. Y está, por supuesto, a disposición de todo aquel investigador que le interese la geopolítica y la geoestrategia. Y pues muchísimas gracias. Y además un cumplimiento del horario exquisito, ¿eh? Ya el otro día comentaban que ya vamos a decir que es puntualidad española, no puntualidad británica, que ya se está pasada de moda. Pues además nos ha quedado un ratito bueno para poder hablar un poco. Que no sea directamente ya corriendo, tener que cortar, que es la hora de la película. Y nos queda un margen de tiempo para hablar un poco de todo lo que se nos ha planteado encima de la mesa. Yo te pediría que fuera a la diapositiva anterior. A ver. La página del Instituto de Estudios Estratégicos es un tesoro. Os aconsejo que busquéis, sobre todo porque ahora tienen que hacer unos trabajos, en fin, esas cosas de fin de curso, ¿no? Y ahí podéis encontrar. Y bueno, queríamos escucharos a vosotros. Lleváis ya un año entero. Alexis estudia Sciences Po en París. Y bueno, este año está el que ha levantado la mano. Que ahora este año está... Sí, que tengo una pequeña pregunta, porque no se debería pensar la brújula estratégica con otros ámbitos como la economía y todo eso, porque entonces, si bien entendido, ha dicho que un problema sería, por ejemplo, el proteccionismo dentro de Europa. Pero es tan un problema el proteccionismo porque hemos visto que Europa, sobre este tema comercial, etcétera, tiene algunos problemas como los medicamentos que no hemos tenido durante la pandemia y todas estas cosas. Incluso si pensamos en la comida, en el contexto climático quizás sería mejor producir, consumir exactamente lo que comemos en Europa y todo eso. Y es por eso que para mí es una opinión personal, pero que el proteccionismo no es tan un problema en sí, que quizás haría que reducir un poco el comercio. Es un debate filosófico,
pero que si hacemos eso, un proteccionismo que en algunos ámbitos, etcétera, sería mejor, permite también pensar la brújula, porque es pensar el papel y cómo vamos a funcionar, cuál es nuestro modelo en el mundo. No sé si estoy bastante claro, pero... Es que además yo lo conectaría con la pregunta que dejaba Ana, que no sé si ¿sigues ahí, Ana? ¿O la hemos cortado? Sí, aquí seguimos y de hecho tengo algunas preguntas yo también, que me gusta mucho la presentación. Cuando yo he puesto la presentación lo mismo te había cortado, no lo sabía. Que conecta la pregunta de Alexis con la última pregunta que tú ponías en la última diapositiva de ¿hemos acabado con el mundo global? El futuro de esto es que efectivamente el mundo ya no es global y si no vamos a tener cadenas de valor, es verdad que el vértigo que hemos pasado no teniendo paracetamol fabricado en Europa ha sido gordo, pero entonces nada más que voy a comprar lo que produzca mi entorno cercano. No, yo no digo vivir completamente cerrado y en total autarquía, pero si la Unión Europea sigue abriéndose al mundo, etcétera, como lo hemos hecho en los últimos 30 años, personalmente no creo que es la mejor solución, porque hay muchos problemas con la globalización, en muchos ámbitos, y realmente esta dimensión asegura nuestra seguridad, que personalmente no estoy completamente convencido en esto. Hombre, sin duda, ¿no? Vamos, bajo tu control, sin duda estaremos más seguros, ¿no? Pero es un cambio de paradigma total. Sí, es un cambio total. Y también es la pregunta de cómo nos vemos en el mundo y cómo nos vemos. Porque un problema, es también mi opinión personal, pero otro problema que hemos tenido con la globalización, etcétera, es pensar que no podríamos vivir la guerra dentro de nuestro continente, pero es una visión un poquito pesimista, pero la marcha normal de la historia es la guerra, la violencia, la muerte. Y eso lo hemos olvidado con el sueño en el que hemos querido vivir en los últimos 30 años. Bueno, d'abord, mes félicitations. Ton español c'est plus mieux que mon français. Bueno, hablas muy bien español. Así que enhorabuena. Es una muy buena pregunta. La brújula estratégica no tiene una orientación claramente económica, aunque tiene uno de los 4 aspectos. Está dedicado precisamente a la industria, pero es más a la industria de defensa, para ganar autonomía. Porque básicamente lo que busca es impulsar la autonomía, una mayor autonomía y una clarificación en cuanto a la acción exterior. Para eso marca objetivos, tiempos, etc. No está tan dedicada a la economía en general de la Unión Europea. Para eso la Unión Europea tiene una estrategia económica, que es la que más o menos sigue, con algunos países un poco díscolos, etc. Efectivamente, ahora mismo se está llegando a la conclusión de que la globalización, por así decirlo, sin fronteras, sin control, no es exactamente la mejor solución para muchos países. Es la mejor solución para los países más desarrollados, que tienen una industria y una tecnología más desarrollada y unos medios de comunicación, por así decirlo, más sofisticados, ¿no? Estos son los grandes ganadores de la globalización. Entonces, lo que se está dando ahora es un retroceso hacia una globalización quizá más controlada, en la que ciertos aspectos de la globalización, sobre todo en cuanto a dependencia de materias estratégicas o de productos estratégicos, no lo sea, al menos de aquellas potencias que puedan considerarse como no amistosas o incluso hostiles, ¿no? En este caso estamos hablando de que no queremos depender de China para los chips, no queremos depender de las vacunas de Rusia, en fin. Pero es muy complejo. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿dónde ponemos el límite? Porque la globalización es muy extensa. Entonces, ¿dónde decimos esto no lo compramos fuera y esto lo tenemos que fabricar dentro? Porque ahí también hay muchos intereses económicos
particulares. Por ejemplo, antes hablaba Ana de las sanciones. Alemania, por ejemplo, no ha querido aprobar sanciones a Rusia en la compra de tierras raras. ¿Por qué? Porque la industria tecnológica alemana depende en gran medida de la compra de tierras raras a Alemania. Entonces, ese es el problema de intentar controlar la globalización. ¿Hasta qué punto vamos a ser capaces de retrotraer la globalización hasta un punto en el que sea manejable? Porque si yo compro chips en China, no es porque me gusten los chips chinos, es porque son buenos y encima son más baratos que los que fabrique a lo mejor en Italia o en España, no lo sé. A lo mejor en España se podrían fabricar más baratos, no lo sé. Pero el hecho es que la globalización lo que te permite es comprar más barato donde a ti te interesa, sin que nadie te ponga restricciones geopolíticas. Entonces, un ejemplo claro lo tenemos ahora con el gas ruso. Hay que dejar de comprar gas a Rusia porque son el Estado agresor y, en fin, Ucrania, lo saben muy bien. Pero es que el gas norteamericano que nos venden a cambio es 10 veces más caro. ¿Estamos dispuestos a pagar una factura de calefacción 10 veces más cara? ¿Cuánto pagamos ahora en invierno? ¿50 euros al mes? ¿Estamos dispuestos a pagar 500 euros al mes por la factura del gas? Porque eso es lo que nos va a pasar. Pero he puesto el ejemplo del gas, como puedo poner otros ejemplos. ¿Estamos dispuestos a pagar los ordenadores portátiles en vez de a 600 euros a 6.000 euros? Porque ahora ya se fabrican en Europa en vez de fabricarse en Taiwán. Es que la mundialización lo que permite es acceder a mercados que nos proporcionan productos más baratos y eso hace que la competición obligue a bajar los precios y eso hace que el mercado sea más dinámico y eso hace que haya más comercio, que haya más posibilidad de acceder a ciertos bienes y servicios que antes no se podía acceder porque eran muy caros y por lo tanto había poca demanda y por lo tanto no era posible establecer una cadena comercial que te garantizara un acceso a esos bienes. Si tú solamente importas una camiseta de fútbol de China al mes, evidentemente China no va a montar un tren que una Shanghái con Madrid para una camiseta de fútbol, pero si tú le compras 2.000 toneladas de productos al mes, pues posiblemente China invierta en ese tren que viene 2 veces al mes desde Shanghái y que se le puede ver por ahí danzando, ¿no? O sea que la mundialización tuvo su gran ventaja, ha demostrado que tiene sus deficiencias y que tiene su aspecto desfavorecedor, especialmente para las clases trabajadoras de las naciones desarrolladas, que han sido las grandes perdedoras de la mundialización, como estamos viendo. Es decir, en el mundo en desarrollo, la actual generación vivirá mejor que la de sus padres y posiblemente la siguiente generación viva mejor que la que se está formando hoy. Y sin embargo, en los países occidentales, la actual generación posiblemente ya está empezando a vivir peor que la generación de sus padres y no sabemos qué va a pasar con los hijos de esa generación que ya sabemos que está empezando a vivir. Bueno, esa generación que sois vosotros, los jóvenes. Y esto es importante porque el coste social de la mundialización es lo que está haciendo que los países se revuelvan contra la mundialización. Es decir, la opinión pública, los estados democráticos, eligen a gobiernos que les garantizan que se van a ocupar de esas clases desfavorecidas. Veamos a Biden, ¿no? Cuando dice que va a hacer una política exterior que sea para las clases medias y trabajadoras norteamericanas, que es lo que le está diciendo a la población norteamericana. Le está diciendo, ojo, a partir de ahora no nos vamos a meter en aventuras que nos cuesten dinero y que lo acabéis pagando vosotros. Os voy a tener en cuenta. Pero eso significa un retroceso de la mundialización, porque ya han empezado a poner aranceles. De hecho, por ejemplo, la administración Biden, que sin duda alguna ha cambiado el tono de las relaciones con Europa, sin embargo, no ha movido ni una sola de las políticas que puso en funcionamiento el señor Trump. Ni una. Siguen con sus aranceles. Ni una sola. O sea, que Trump era un malvado, Biden es un santo, pero caramba, es que no ha movido nada de lo que puso en funcionamiento Trump. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que me vas a seguir apretando los torniquetes mientras me pasas la mano por el cogote cuando el actor me daba capones? Bueno, pues, oiga, yo lo que quiero es que deje de apretarme. O
sea que la mundialización es un mundo muy complejo. Como decía Ana antes, las sanciones es un boomerang. O sea, tú aplicas sanciones económicas a Rusia y la economía española, la europea, pero la española concretamente ya se está empezando a resentir. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a ser capaces de seguir aplicando esas sanciones? Porque los ucranianos están sufriendo mucho y ahora mismo hay una reacción, yo diría, más emocional que otra cosa, ¿no? Cuando nos ponen esas fotos de ositos de peluche sobre los escombros, inmediatamente sabemos que están intentando influir sobre nuestra opinión en el conflicto, además de una manera un poco tal. No estoy defendiendo a Putin, que nadie lo entienda, ¿eh? Como mi pobre y buen amigo el coronel Baños, al que han acusado de ser prorruso, que no lo es, por cierto. Pero la pregunta es, ¿qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para que Rusia deje de hacer lo que está haciendo en Ucrania? ¿Estamos dispuestos a admitir 2 millones más de parados? ¿Estamos dispuestos a pagar el pan a 5 o 6 veces su precio? ¿Estamos dispuestos por el pan, la harina, la leche, los productos básicos? En fin, la economía es un círculo que se apoya en muchos condicionantes y hoy en día, en mitad de una mundialización, es muy difícil no verse afectado por las condiciones que afectan a una gran potencia como Rusia. Hasta ahora, nunca en la historia se habían aplicado unas sanciones tan extensas y tan profundas como las que se han aplicado a Rusia y como las que se siguen aplicando y se siguen ampliando prácticamente cada semana en la Unión Europea. Y el problema es que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias para nosotros, porque ahora mismo nos estamos moviendo en tierra ignota. Nunca antes se había aplicado estas sanciones. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para nuestra economía? Pues no sé. A lo mejor dentro de 4 o 5 meses lo vemos. Y veremos a ver si la sociedad europea en general, la sociedad española en particular, está satisfecha con los sacrificios que se va a ver obligada a hacer o que ya estamos empezando a hacer. No sé si he respondido a tu pregunta. Bien, muchas gracias, ha sido muy buena. No sé si hay más solicitudes de palabra, pero yo tengo un montón de dudas. ¿Alguien más quiere? ¿No? Sí, no, yo tengo una sobre lo que acabas de decir con las sanciones, que la pregunta es, ¿son realmente eficaces? Porque ahora, si miramos a la historia, todas las sanciones económicas que se habían puesto en el siglo XX, por ejemplo, no han impedido, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial con Alemania, con Japón, etc. Y que también, si uno de los objetivos era de realmente debilitar la economía rusa, no ha sido en défaut de paiement, no sé cómo se dice, como falta de pago. Sí. Suspensión de pago. Y que al final, más que ¿cómo decir? Que en francés, pas de problème. Dilo en francés, no pasa nada. No, voy a decirlo así, que más que aislamiento, aislar, sí, más que aislar, que no aislar, que no, más que no tengo la palabra en francés. Que si no, va más a aislarnos que tener una verdadera consecuencia, porque hay quizás un riesgo de crear no una verdadera economía global, sino 2 mundos económicos que van a vivir en paralelo, sin que al final nuestras acciones no van a ser nada. Sí. El efecto boomerang de las sanciones. Te entiendo, sí. Sí, creo que te entiendo. Van más a crear el famoso decoupling, los 2 mundos separados, las 2 economías separadas, más que a entorpecer o a castigar al agresor. Bueno, la presentación que ha hecho Ana yo creo que ha sido magnífica. A mí desde luego me ha encantado. Pero de todas formas, el debate de las sanciones viene desde hace muchísimos años. Estados Unidos ha estado aplicando sanciones a Cuba desde los años 60, desde que Castro prácticamente llegó al poder. Castro siguió en el poder hasta que se ha convertido básicamente en una momia. Yo no sé si ha fallecido ya o tiene un disecado.
Pero desde luego no han anunciado fallecimientos. Ahí sigue el régimen cubano. Pero igual pasa con Venezuela, pasa con muchísimos regímenes. De hecho, las sanciones no solamente buscan la paz, sino que en ocasiones lo que provocan es la guerra. Japón se lanzó a la Segunda Guerra Mundial precisamente por el régimen de sanciones leoninas que le impuso Estados Unidos, que significaban el estrangulamiento de su economía. Yo espero que no llevemos demasiado contra las cuerdas al señor Putin, porque el problema de Rusia es que no es Libia y no es Irak. Tiene un arsenal atómico muy peligroso. Y el señor Putin ha demostrado que no amenaza en vano. Y ya está advirtiendo del posible uso de armas atómicas si alguien pasa las líneas rojas, que no están... Y además de armas atómicas tácticas. Claro, que son, evidentemente, son armas de poco círculo de armas, poco círculo de acción en el sentido de que no van a devastar un país, pero sí una ciudad. Es decir, un arma atómica táctica puede ser la equivalente a la que le cayó encima a Hiroshima o Nagasaki. Es decir, no destrozan una región, pero destrozan un área muy importante que puede ser de 20 o, pues no sé, a lo mejor 100 kilómetros cuadrados. Pero la pregunta es, si Putin tuviera que hacer, esto es una consideración hipotética que nos hemos planteado en el Instituto de Estudios Estratégicos, si Putin tuviera que utilizar un arma táctica atómica, ¿dónde la tiraría? Evidentemente, en un país y en una zona donde no hiciera mucho daño, que hiciera daño, pero simplemente que sirviera como advertencia. Y ahí nosotros hemos identificado solo 2 sitios potenciales. Bueno, primero Ucrania, podría lanzar en Ucrania. Pero eso puede afectar a otros países de la OTAN. Uno de los candidatos puede ser Italia. Italia es un país que si le tiras una bomba atómica en Roma o en otra zona, pues afectará a su área geográfica, pero como está rodeada por mares, pues bueno, hasta cierto punto estaría contenida. Pero es que otro país candidato para eso sería España. España también es una península. Putin podría lanzar una arma atómica en Valencia, por ejemplo, en Murcia, y solo afectaría a España. Es decir, ojo porque estamos jugando con fuego. Y Putin es alguien con el que yo no jugaría demasiado. El problema de las sanciones es que no sabemos hasta dónde pueden llegar y no sabemos cuánto pueden arrinconar al señor Putin. El señor Putin, desde luego, ahora ya está claro que no está ganando la guerra. Ahora la pregunta es, ¿queremos derrotar a Putin en Ucrania, de verdad? ¿O sería conveniente dejarle una salida relativamente airosa? Porque las dos soluciones son malas. Si derrotamos a Putin en Ucrania, Putin podría haberse arrinconado. Cuantas menos opciones convencionales tenga, más claras o más prioridad recibirán, más atención recibirán las opciones nucleares. Y si por otro lado le dejamos salir medio airoso, pues podemos estar sembrando la semilla para un próximo conflicto. Desde luego a Ucrania la vamos a dejar muy mal. Bueno, ya Ucrania ya va mal seguro. Pero es un problema. Las sanciones, ¿hasta dónde pueden llegar? Porque yo no sé si somos conscientes de que el régimen de sanciones que ha aplicado Estados Unidos y la Unión Europea no lo ha aplicado prácticamente nadie más, salvo nuestros amigos de siempre. Nueva Zelanda, Australia, Japón y Corea del Sur. Y Canadá. El resto de los estados del mundo no ha aplicado ni una sola sanción. Ha condenado la invasión, ha condenado la situación humana, de sufrimiento que hay allí, etcétera, etcétera, pero nadie ha querido aplicar una sanción. Y estamos hablando de países tan importantes como China, Indonesia, India, Brasil, África del Sur, Egipto, en fin, Turquía, en fin, o sea, quiero decir, a ver, a mí claro, me gustaría añadir un punto, si puedo, sí, por y es que perdona. creo que, no, sin problema, para los alumnos creo que lo más importante de hacer un máster luchar por no ser ingenuo y leer mucha información y
ser crítico con la información que tenemos, porque es cierto, por ejemplo, que nos venden que la Unión Europea estamos ayudando muchísimo a Ucrania y que le hemos dado miles de millones en asistencia. La Unión Europea también le compra, me parece que son 800 millones de euros al día en gas. Entonces, si comparas ambas cifras, me parece que había una publicación de Guardian que decía un 1 billion against 35, como 1 billion para Ucrania, 35 para Rusia. Creo que es importante ser crítico con la información, entender que la globalización creo que es demasiado tarde para dar la marcha atrás sobre la primera pregunta que hicieron por el tema de la consolidación de todos los supply chain, de los sistemas de venta. Hemos visto que pueden fallar, por ejemplo, la pandemia ahora con todo el problema que hay con los cargos y los barcos que están ahí en China, pero también hemos visto cuántos son necesarios, estamos experimentando. Y la gran pregunta es, la globalización no la vamos a parar, pero ¿cuál va a ser el modelo de globalización? Porque China tiene su estrategia 2035 que se llama Made in China, como vamos a vender productos hechos en China y sobre esa base hacemos todo el sistema de Silk Route, la venta a Europa, con los ferrocarriles que comentabas que llegarían de Shanghái a Madrid. Al mismo tiempo, Estados Unidos, Biden, lo primero que adoptó fue Made in America, como vamos a hacer una estrategia similar a la China, pero que a partir de ahora vamos a darle prioridad a los productos americanos. Al final, uno de los dos se van a vender y hay ciertas industrias, como por ejemplo steel, el acero. Tú no puedes crear una acería pequeña para suministrar un pequeño pueblo y ya está. Si haces una inversión de una acería, tiene que ser para exportar, que es el gran problema que hay para ciertas industrias, que por los costes de capital, el hecho de no puedes hacer una acería de bolsillo, por así decirla, tienes que hacerla grande para evitar, digamos, para tener beneficios, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, no ser ingenuos, darnos cuenta de que el mundo grande no existe solamente Europa. Pensamos que le estamos haciendo muchísimo daño a Rusia porque la estamos sancionando. Rusia puede girarse a China y tiene todo un mercado enorme en el que, en realidad, donde nos quedamos aislados somos los europeos, que no estamos en ese juego, por así decirlo, si Rusia se une con China, que es el gran punto de interrogación que hay en todo este conflicto, ¿no? ¿Cuál va a ser el bloque que se forme de ahí? Porque China no se ha querido mojar mucho. Y siempre puede ser, como decía, crítico, educarse, darse cuenta de que, como comentabas antes, comprar un producto de China o un producto de Rusia está financiando a lo mejor una guerra o explotación infantil, o no cumplir con ciertos criterios medioambientales. No se puede ser tan hipócrita de decir, sí, yo quiero ayudar al medio ambiente, pero al mismo tiempo pues estoy comprando productos por debajo de precio de mercado con mano de obra infantil, y lo hacemos todos los alumnos, nosotros. Hay que estudiar bien cuando se compra en el supermercado, enterarse bien de los orígenes, lo que supone un origen, las reglas de origen, que también son complejas, y a partir de ahí tomar decisiones libres y conscientes, ¿no? Si queremos gas barato, pues sabemos que estamos comprando gas barato, y si queremos productos baratos, sabemos qué productos estamos comprando y qué servicios se nos está dando. O sea, aquí el problema que yo veo al final es la constante contradicción, que era el mensaje inicial que yo mandaba de la Unión Europea. Está imponiendo sanciones porque es defensora de la democracia y de los derechos humanos, pero en Etiopía al final no se ha movido. ¿Y por qué en unos sí y en otros no? ¿Qué es lo que hace? Entonces, defiendo la imposición de sanciones, pero al mismo tiempo tenemos que tener autocrítica respecto a cómo nos comportamos y la imagen que damos al mundo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, Ana, como siempre, das en el clavo. Yo además me gustaría incorporar algunos temas más al debate, por molestar, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta la cantidad de armas obsoletas a las que le estamos dando salida? Y nos las estamos regalando, esto está valorado, y las fábricas de armamento están vendiendo esas armas obsoletas. Interesante, ¿no? Eso lo podíamos tener en cuenta. Después, otra cuestión que también ha destacado Ana: ¿por qué valen tan baratas las cosas que compramos fuera?
el artículo 3, párrafo 5 del TUE, recuerdo que nos dice, en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión Europea fomentará sus valores. En sus relaciones con el resto del mundo defenderemos la democracia, suspendiendo, ponemos una sanción en la que se suspende el producto de los comercios de lujo, del comercio de lujo. Pobrecitos rusos, ¿cuánto van a sufrir por no poder comerciar productos de lujo, no? Pero, ¿por qué vale una camiseta que aquí vale 20 euros, y no voy a decir la de 90 euros del Betis, ¿no? Una de 20 o 30 euros. ¿Por qué si está hecha en Indonesia vale 3? ¿Estamos exportando nuestros valores o estamos exportando nuestras contradicciones? No sé, algo que por añadir más temas al debate. Y una pregunta más respecto a la brújula. La brújula efectivamente recoge, como muy bien ha explicado, lo que venía haciéndose, que no estaba en un documento que al menos esta vez se aprueba por el Consejo. Pero la brújula responde a una situación, no digo ya pre-guerra de Ucrania, pre-invasión de Ucrania, no, a una situación pre-pandemia. ¿Este es el documento que nos hace falta? Efectivamente, con la estrategia de 2016 no podíamos seguir viviendo. La estrategia de 2003 tampoco. Pero ahora no tendríamos que pedirle a nuestro alto representante que le diera esto un repaso, porque estamos aprobando un texto que sí se aprueba, pero van a ser muertos. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, fíjate, si has puesto el dedo en la llaga, que hace aproximadamente 2 o 3 semanas y media, una cosa así, al poco de la aprobación de la brújula estratégica, acudí a Bruselas a una discusión con otros analistas en la que estaba el señor Borrell. ¿Vale? Yo fui en representación de España, del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Y el sentimiento general de los analistas era precisamente el que tú acabas de decir. Oiga, ustedes nos acaban de vender un documento que lleva fabricándose 2 años y medio más. Esto se gestó antes de la pandemia y antes de la guerra de Ucrania. Y ustedes han seguido como quien no quiere la cosa y nos han dado el mismo documento. Un documento que ha reflejado en un par de frases que la guerra de Ucrania, no sé qué, pero que realmente no ha variado nada. De hecho, el primer borrador que yo vi en diciembre, me parece que fue, se diferencia muy poco de este, y diciembre la guerra de Ucrania no había empezado. O sea que, efectivamente, el rapapolvo que le cayó al pobre señor Borrell fue precisamente ese, diciendo, ya, yo creo que este documento, que ha sido una recopilación de cosas que ya estaban en marcha, se ha adaptado muy poco a la realidad que ha cambiado en estos últimos 3 años entre la pandemia y la agresión a Ucrania. Bueno, otra de las cosas que también surgió allí, hablando de Ucrania, y que se le echó en cara al señor Borrell, es que al señor Zelensky se le ha subido a los altares cuando hace 3 meses el régimen de Zelensky estaba considerado uno de los más corruptos y más iliberales del mundo por delante de Rusia. O sea, era, en cuanto a autocracia y corrupción, estaba en un nivel bastante más deteriorado, considerado por organizaciones internacionales, peor que Rusia. Ahora resulta, y ahora es el que, ahora es el que, ahí está, y ahora es el que da conferencias a los congresos y sale a hombros y dices tú, pero bueno, si este es el que ha cerrado medios de información de la oposición. Este es el que ha metido en la cárcel a líderes de la oposición. Este es el que ha prohibido partidos políticos de la oposición. Cierto que eran prorrusos, pero ya, en España a nadie se le ocurre cerrar partidos catalanistas o vascos 2 meses antes de las elecciones, ¿no? O sea que, a ver, el señor Zelensky, cuidadito con lo que estamos alimentando, porque este señor también se apoya sobre oligarcas del gas y del petróleo ucranianos. Un detalle. El señor Zelensky no hace más que decir que se deje de comprar el gas ruso. Bueno, pues el gas ruso ha seguido fluyendo a través de Ucrania durante la guerra. Es curioso porque las líneas de gasoducto pasan por las zonas donde se ha combatido. A nadie se le ha ocurrido volar ese gasoducto. A nadie. Ni a los ucranianos ni a los rusos.
¿Por qué? Pues porque los ucranianos sacan dinero de ese gas que pasa por su territorio y que se lo venden al resto de los europeos. Por cierto, el oligarca que saca dinero de ese gas es uno de los que apoyó y creó el partido político que aupó a Zelensky a las elecciones. O sea que, cuidadito con el señor Zelensky. Ojito que vienen curvas. Bueno, me avisan que tenemos que terminar ya, pero ya veis que aquí hay mucha tela que cortar y que precisamente ahora que vamos a reformar los tratados, yo creo que sería la ocasión para, con todo mi cariño a Borrell, decirle, mira, esto ahora mismo está desbordado, tienes muchas cosas de las que ocuparte, pero a esto darle una pensadita, sin prisa, pero cuando aprobemos un documento que sea algo que sirva del futuro. Y bueno, salimos. Ahora, después de nuestro intermedio, recordad, tenemos la película de Kubal y Zaira, una película del premio Lux, que nos refleja una situación de guerra anterior a la actual, la guerra de Bosnia. Y tenemos que salir de aquí pensando, ¿ha cambiado el mundo? Es decir, la Unión Europea ahora está volviendo con mejores facilidades que cuando la guerra de Bosnia. Pues vamos a verlo y le damos una pensada. Ana, muchísimas gracias. No podemos compartirte la pantalla de la película, pero ya veremos cómo hacemos para seguir en contacto contigo y muchísimas gracias. Magnífica conferencia. Y yo espero que todos estos jóvenes se queden pensando y dentro de nada sean los que estén haciendo la reforma de los tratados. Sin duda alguna. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias. No lo conocía. Esta era la escuela de graduación. En un momento de alguien.